Bueno, anteriormente habíamos visto eh, esta función, una función que calcula la distancia entre dos puntos y le pasábamos cuatro parámetros, los primeros dos de ellos representando las coordenadas del primer punto y eh, los últimos dos parámetros representando las coordenadas del segundo punto. Y en ese momento no podíamos hacer nada mejor, pero no me parece muy conveniente esta forma de implementar esta función. Entonces, ¿qué tiene de malo? Por sí mismo, digamos, sin tener que hacer un poco maromas mentales, no hay nada que me diga que estos dos parámetros realmente son una sola cosa, ¿sí? Son dos partes de una sola cosa, que es un punto, y lo mismo con los últimos dos, y no hay nada, de nuevo, sin hacer maromas mentales, porque los nombres más o menos me lo indican, pero sí, no hay una certeza grande. Es como, bueno, sí, el nombre lo sugiere, pero pues el nombre puede estar mal sí, o puede no haber un nombre que me ayude a hacer esa conexión fácil. Y lo que les digo, ¿no? Saber que los primeros dos son un punto, pero los segundos dos también son un punto y no simplemente otra cosa. Sí, no hay nada aquí que me ayude a hacer esa conexión. Entonces, para eso existen los tipos de datos. Los tipos de datos precisamente lo que me permiten hacer es decir, listo, voy a definir un tipo de dato como int, double o string de modo que yo pueda decir, claro, este método recibe un punto, no dos doubles, sino un punto, que es una sola cosa, debe ser tratado como una unidad, aunque por sí mismo el tipo de dato también puede tener una agregación de información, puede tener dos doubles internamente, pero al final de cuentas tienen que ser tratados como un solo punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crean tipos de datos? Usando clases, pero hasta ahora siempre habíamos usado un tipo específico de tipos de datos que se llaman clases utilitarias, en que la clase realmente es como un envoltorio para un montón de funciones estáticas que están relacionadas. Cuando no usamos una clase para crear una colección de funciones estáticas, entonces estamos creando un tipo de dato. Entonces voy a llamarlo punto, revisando pues que quede en el paquete que debería quedar, que en este caso sería el mismo de donde está la clase geometría. Listo. Y entonces, el orden en que defino las cosas en la clase no es obligatorio, pero es una buena costumbre. Entonces, lo primero que defino en un tipo de dato es, ok, internamente, cuál es la información que va a guardar este tipo de dato. Y puede ser de cualquier estilo. Y nos volvemos a encontrar nuestro modificador private, en este caso los atributos, que son, como se le llama a las partes internas, la información interna de un tipo de dato, eh, deberían llevar usualmente private. eh, digamos, en el 99% de los casos deberían ser private, ¿sí? Después hablaremos un poco de por qué esto, pero dejémoslo en private por ahora. Y entonces defino las dos los dos atributos que va a tener mi clase, eh, el tipo de dato que voy a guardar y el nombre que le quiero dar a esa información que estoy encapsulando en mi tipo de dato. ¿Sí? Después viene una parte que se llama el constructor. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Que yo creaba double x igual a cero, double x y igual a cero, y ahí construía esas dos partes de mi punto. Pero ahora necesito una manera de poderle decir, voy a crear un punto que tiene esta información. Entonces, los constructores suelen ser públicos y siempre, siempre, siempre llevan el nombre de la clase. Entonces, si yo quiero buscar un constructor, simplemente busco un miembro de la clase que
se llama igual que la clase, ¿sí? Algo, un elemento dentro de él. Y los constructores toman parámetros. Entonces, ¿qué necesito para construir un punto? Pues necesito conocer el valor de X y el valor de Y. Esos son los parámetros que voy a tomar y voy a hacer esta asignación. Entonces, resulta que siempre que vean la palabra this, significa la instancia que en ese momento estoy utilizando. Cuando creo un constructor, pues creo una instancia de ese tipo de dato. Entonces, esto se refiere a el valor de X del punto que estoy construyendo, en este caso, y esto significa, se hace referencia a el valor de Y que estoy construyendo, en este caso, ¿no? Entonces, el valor de X del punto que estoy construyendo en este caso, lo inicializo con el valor del parámetro que me están pasando y eh, el valor de y del punto que estoy construyendo lo inicializo con el valor de y que me están pasando como parámetro. Entonces, de esa manera ya puedo construir puntos, ¿sí? Entonces, hagamos esto despacio. Entonces, voy a crear un punto, llamémoslo P1, y también ya habíamos visto antes new y le doy el nombre de el tipo de dato que quiero inicializar y aquí ya había visto que recibe dos parámetros. Entonces ahí estoy creando un punto que tiene coordenadas 0, 0. Importemos la clase pues para que la pueda utilizar y de esta manera entonces construí un tipo de dato que por dentro tiene dos variables de tipo double, X y a través del constructor las inicialicé y efectivamente cada vez que hemos hecho String Builder, lo que hemos hecho es llamar al constructor de String Builder siempre que vea new. Eso significa que estamos llamando a un constructor de la clase. ¿M? Y podría crear otro punto donde le digo que eh, se construya con coordenadas 1, 1. Evitemos mezclar tipos de datos, que es algo que yo les he dicho que no está bien. Entonces, si me piden double, pasémosle literales de double al constructor. Listo. Ahora, uno pensaría como, bueno, ya tengo un punto que representa esa unión, pero ¿cómo hago para acceder a X y a Y? Porque todavía los necesito. Y tal vez uno podría pensar como, claro, pues utilizo punto y el nombre del atributo que quiero acceder, pero acuérdense que habíamos dicho que nuestros atributos son privados y eso es muy importante para el encapsulamiento. Ahorita, más adelante vamos a definir eso. Entonces, si son privados, necesito una manera de poder conocer ese valor, pues porque para calcular la distancia, por ejemplo, voy a necesitar conocer cuánto es X y cuánto es Y. Entonces, lo que puedo hacer son métodos que retornen el valor de X y retornen el valor de Y de esa manera poder calcular la distancia. Entonces vamos a crear un método público porque quiero que sea accesible desde cualquier lado. No es estático. Acuérdense, los valores, las funciones estáticas tienen su espacio, pero cuando defino tipos de datos, lo más común es que los métodos no sean estáticos. Entonces, public double y este tipo de métodos que están hechos únicamente para devolver un valor de un atributo se suelen llamar getters y como se suelen llamar getters porque la convención es que se llamen get y el nombre del atributo al que estoy devolviendo. Esa convención no me gusta del todo, pero en este momento es muy útil para tratar de entender un poco qué es lo que estamos haciendo, entonces por ahora me voy a mantener en ella.
¿sí? Y acá le puedo decir, listo, cuando llamen al método getX, retorne el valor de del atributo X que fue inicializada en el constructor con el parámetro que yo le pasé. Y nuevamente hagamos getY y lo mismo, retornamos el valor de Y y de esa manera, desde acá, ya puedo decir, ok, sí, get X y eso me retornaría el valor de X, que en este caso fue 00 y también puedo llamar a get Y me devuelve el valor de 0, ¿no? Y miren que tenemos esta sintaxis también en que cuando yo quiero llamar a una función que no es una función no estática dentro de un tipo de datos, entonces la convención es, primero digo sobre qué objeto quiero llamar el método, punto, y el nombre del método que quiero llamar, ¿no? Entonces ahora, ya que tengo esta capacidad, me puedo devolver aquí a geometría y decir, listo, esto no toma dos doubles, toma un punto que vamos a llamar P1 y un punto que vamos a llamar P2, ¿no? Y aquí ya se resuelve la duda, o sea, se resuelve lo que no me gustaba de la otra implementación, ¿sí? Entonces, es claro que distancia toma dos parámetros, no son cuatro, toma dos parámetros que son dos puntos, tienen además un nombre que indica claramente cuál es su uso y además el parámetro uno y el parámetro 2 sí están fuertemente relacionados porque ambos son puntos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya puedo poner p1.getX y p2.getX y aquí p1.getY y p2.getY. Listo. Y ahí quedó. No hay mucho más que cambiarle a nuestra implementación, pero de nuevo, ¿no? Ya solamente el poder definir un tipo de dato punto mejora un montón la legibilidad y la comprensión de lo que estoy tratando de hacer. Listo. Y acá, entonces, esto ya le puedo pasar P1 y acá ya le puedo pasar P2 y creemos dos puntos más para comprobar que esto sí está haciendo lo que nosotros esperamos. Entonces voy a hacer un punto que arranque en 00 y termine en 3 0 que tenga, qué pena, 00 y 30 como coordenadas. Y P4 es igual a ni un punto de 40 y 00. Y acá le paso P3 y P4. Listo. Ejecutamos nuestro programa y efectivamente vemos que está arrojando los valores esperados. Entonces, esta es la introducción a lo que es un tipo de dato. Entonces, a modo de breve resumen, creamos tipos de datos usando la palabra reservada class. Podemos definir información que encapsula ese tipo de dato que, sí, como que las partecitas que componen ese tipo de dato son estos atributos. Tenemos constructores para poderle darle valores iniciales a las variables, a los atributos que tenemos. Siempre hace referencia al objeto que se está utilizando en ese momento. Y como los atributos son private, usualmente tenemos métodos que devuelven esos valores, pues para que en los métodos donde usamos los tipos de datos podamos acceder a esa información. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco más sobre tipos de datos y qué podemos hacer con ellos, pero esta es la introducción que quería hacer.